Me llamo Sergi, tengo 18 años y soy estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona. Me llamo Marina, tengo 18 años y estudio enfermería. Me llamo Abril Pallisera, tengo 20 años y soy actriz. En mi tiempo libre me gusta mucho salir con mis amigos, también ver alguna serie y el mar para ir a nadar. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, salir con mis amigos y ver series. En mi tiempo libre me gusta ir a la playa, ir a correr y quedar con mis amigos. De vacaciones suelo ir por la Costa Brava, que es una zona muy bonita que tenemos en Cataluña, y también destinos de playa y sol. Son mis favoritos porque suelo ir en verano. Suelo ir mucho por Francia porque me gusta mucho, pero me gustaría también ir a visitar más Estados Unidos y esto. No voy mucho de vacaciones, pero cuando salgo me voy para Brasil y me gustaría mucho visitar más Inglaterra, porque no lo he visto mucho. Mi ciudad es la que veis detrás, que es Figueras, que es la ciudad de Salvador Dalí. Es una ciudad muy bonita y tiene muchas cosas para visitar, como el Museo Dalí mismamente. Mi ciudad es Figueres, es una ciudad pequeña. Ah, Tiene sitios bonitos que se pueden ir a visitar y otras que no lo son tanto. Yo vivo en Port de la Selva, que es un pueblo muy pequeño, muy bonito, donde toca mucho el viento, pero bueno, se está muy bien, se está muy tranquilo. Puedes ir a visitar el Museo Dalí, el Castillo de San Ferran y puedes ir por las tiendas, que hay muchas. Bueno, no mucho, porque como es un pueblo muy pequeño, pues no hay mucho para hacer, pero bueno, hay muchos bares, hay playa y también hay el camino de Ronda, que conecta varios pueblos y puedes ir a caminar, a correr. Es una ciudad bonita y en la que me he criado. Me gustaría seguir viviendo aquí, pero si mi futuro me hace irme a otro sitio, estaré encantado de ir. Aunque he crecido aquí, me gustaría poder salir de esta ciudad para descubrir más sitios y porque mi especialidad también está más bien pagada en otros sitios. Me gustaría mucho vivir toda mi vida allí, pero a lo que me dedico es muy difícil quedarme siempre en el mismo sitio, porque como soy actriz, pues hay que viajar mucho. Yo recomendaría sobre todo ir en Barcelona, porque es la capital, digamos, de Cataluña y hay muchas cosas como la Sagrada Familia y también Girona y la Costa Brava mismamente por sus playas y su belleza. Pues la Costa Brava es muy bonita y hay mucho mar y es precioso. Barcelona, ya que hay muchos sitios que visitar y es una ciudad muy grande. Y Girona, porque también es muy bonita. En Cataluña yo diría que se tiene que visitar toda la Costa Brava eh, y también supongo que los Pirineos y todo eso, pero yo no he estado nunca. Yo no evitaría ningún sitio como tal, porque creo que Cataluña es una zona muy bonita y cada rincón merece la pena. Yo personalmente, siendo de pueblo y estando acostumbrada a sitios pequeños y poca gente y mucho espacio vital, pues evitaría sitios como Barcelona, Figueras, aparte que hay bastante criminalidad en estos sitios, pero no todo es malo, obviamente. También hay muchas cosas a visitar. Creo que es bueno porque siempre es bueno tener turismo, pero a veces en algunas zonas es demasiado excesivo y puede ser un poquito molesto. El turismo es muy necesario, pero a veces es un poco excesivo porque hay mucha gente. El turismo, a ver, está muy bien porque nos aporta mucho, mucho del dinero que tenemos en Cataluña, pero hay muchos sitios donde es excesivo. Por ejemplo, en mi pueblo es imposible vivir en el verano porque vienen todos los turistas, sobre todo alemanes y franceses. Opino que es un país muy guay y que quizá la gente es un poco más cerrada e individualista, pero que culturalmente, sobre todo en el mundo del cinema y del teatro, tienen una cultura súper avanzada y es muy divertido.
Aunque no he estado nunca, me gustaría mucho visitarlo porque me parece un sitio muy interesante. Los Estados Unidos es un país que está muy bien porque es muy grande y tiene muchas cosas a hacer y a visitar. Bueno, yo no he estado nunca, pero me gustaría visitarlo. Los estadounidenses creo que son muy diferentes a los catalanes porque tienen una mente bastante más cerrada y a veces pueden parecer un poco anticuados. Creo que son un poco cerrados de mente, que comen bastante mal y bueno, hasta un poco racistas. Yo creo que lo mejor son sobre todo muchas películas y series que han salido de ahí, tanto como actores y actrices, y sobre todo también las zonas que son muy bonitas para visitar. Creo que lo mejor es que es un sitio muy grande y que hay muchas oportunidades y muchas cosas que hacer. Lo mejor de los Estados Unidos yo creo que es que al ser un país tan grande todo lo tienen en el mismo país, no hace falta ni salir, si quieren frío, si quieren calor, tienen calor, lo tienen todo. Diría que lo peor también es esto, porque al tenerlo todo ahí concentrado no necesitan saber nada de ningún otro país, entonces la cultura general de los Estados Unidos suele ser muy baja. Lo peor diría que es la gente, porque como ya he dicho es muy cerrada y a veces, como hemos visto en noticias, hay bastantes problemas en el país y creo que se tendría que evitar. Bueno, mi nivel de inglés es medio, lo entiendo bastante y lo puedo hablar, pero a veces sí que si tuviera que hablar con una persona de ahí que lo habla muy rápido me costaría un poquito más. Mi nivel de inglés es muy bueno, perfecto. Mi nivel de inglés no es muy bueno. Puedo entenderlo, pero me cuesta bastante hablarlo. Bueno, yo creo que habría que cambiar el nivel, bueno, el modo de enseñanza de inglés aquí en España, pero creo que generalmente la gente lo habla normalmente bien, pero todo y así hay gente que le cuesta bastante. Yo creo que los españoles hablan muy mal el inglés porque se enseña mal en las escuelas. El nivel de los catalanes es bajo, ya que en las escuelas no se enseña de forma adecuada. Para mí lo más difícil del idioma es hablarlo, porque tiene muchos acentos y me parece muy complicado. Creo que lo difícil sobre todo es entenderlo porque las personas nativas de ahí hablan bastante rápido y para la gente de aquí puede ser un poco más difícil. Yo creo que lo más difícil es los diferentes acentos y las diferentes maneras de hablar inglés que hay. Por ejemplo, lo que nos enseñan a nosotros es el más formal, pero después si visitas a alguien que es de ahí te hablará de otra forma y será más difícil entenderlo.